Descubre el increíble poder del estoicismo, transforma tu vida con 7 pasos sorprendentes. En el pequeño pueblo de San Joaquín, la vida de Pedro se tejía entre caos y risas, entre la calidez de su hogar y el frío de su recién perdida empleo. De sonrisa encantadora, él era un obrero incansable, un hombre humilde de 35 años que luchaba cada día por mantener a su familia a flote. Su esposa, María, llena de amor y preocupación, siempre iluminaba el hogar con el sabor de su famoso mole y su risa contagiosa. Y doña Rosa, su madre sabia, era el alma del barrio, una mujer respetada por todos. Pero ahora, el desasosiego llenaba el aire. La reciente crisis económica había golpeado su mundo con crueldad, robándole su trabajo, y las tensiones comenzaron a multiplicarse en su hogar. María miraba por la ventana, reflexionando sobre los meses difíciles. Pedro, ¿qué haremos? Si seguimos así, nuestros sueños se desmoronarán, decía, con lágrimas en los ojos. Pedro, con su corazón apretado, trataba de consolarla. Pero sus palabras parecían vacías, como ecos en un vasto desierto. Mientras su mente luchaba por encontrar soluciones, un misterioso libro viejo aparecía como un faro en la niebla. Su madre lo había guardado, y al abrirlo, Pedro encontró las enseñanzas del estoicismo. Era como si el destino le dijera, aquí está tu camino hacia la transformación. Con una determinación renovada, comenzó a practicar esos principios, abrazar el dolor y enfrentar las adversidades. Sin embargo, en su búsqueda de fortaleza, se volvió distante, y cada vez se alejaba más de su amada María y de doña Rosa. La comunidad, que una vez lo miraba con cariño, empezó a susurrar dudas. ¿Qué le pasa a Pedro? Ya no es el mismo. Murmuraban. Pero él persistía, convencido de que el estoicismo lo conduciría a la grandeza. Podía sentir su soledad como un peso en su pecho, pero seguía adelante, resuelto a ser un pilar inquebrantable. El clímax llegó de golpe, doña Rosa sufrió un accidente. El miedo se apoderó de Pedro cuando la llevaron al hospital. Ahí, rodeado de sombras y un desasosiego que le desgarraba el alma, se vio atrapado en un dilema monumental. ¿Debería ser el hombre fuerte que los libros dicen que debo ser, o asumir la vulnerabilidad del hijo que ama a su madre? Pensó, angustiado. El dolor incoherente lo golpeaba, y sintió que su corazón latía con una fuerza inusitada. De repente, las enseñanzas del estoicismo se tornaron frágiles en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En el silencio del hospital, Pedro miró a su madre en la cama, la luz parpadeante de las máquinas otra vez le recordaba lo frágil de la vida. Y en un instante revelador, comprendió que la verdadera fortaleza no era la ausencia de emoción, sino la dimensión del amor que podía ofrecer. Los abrazos perdidos y las lágrimas retenidas se convirtieron en una explosión de conexión. Se acercó, tomó la mano de su madre y, entre susurros de dolor, permitió que el amor fluyera de su corazón. ¿Podría la comunidad ver en su vulnerabilidad la esencia del estoicismo renovado, un camino hacia la unión en lugar de la soledad? El ambiente cambió y, justo cuando empezaba a aullar un nuevo aliento de esperanza, un acontecimiento inesperado amenazaba con desatar todo nuevamente. La noche en el hospital era pesada. Las máquinas cardíacas, con su constante bip, marcaban un ritmo que ya no era solo un sonido, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pedro, con la mano de su madre entre las suyas, solo podía pensar en la colcha de emociones que lo envolvía. La desesperación chocaba con la esperanza, el temor se mezclaba con el amor. De repente, el sonido de un timbre rompió la quietud de la sala. Era un aviso de que llegaban nuevas noticias. Pedro se ergulló, el corazón acelerado. Al abrirse la puerta, un doctor entró con una expresión seria, por lo que el aire se volvió denso. Señor, necesitamos hablar sobre el estado de doña Rosa, dijo, llevando la mirada de Pedro a un abismo de incertidumbre. La voz del médico, aunque profesional, era un eco de lo que ya temía. Las heridas son graves y hay complicaciones. Requerimos decisión rápida en cuanto a la atención. Esas palabras golpearon a Pedro como una tormenta. El peso de la responsabilidad lo aplastó.
De repente, se sintió como si la comunidad esperara de él no solo la fortaleza de los estoicos, sino una decisión que cambiaría su vida y la de su madre. Pero si no la opero, ¿qué pasará? Pedro articular las palabras mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con romper su frágil fachada de control. Comprendía que, aunque luchar contra lo inevitable era parte del estoicismo, también necesitaba afrontar su miedo y dar todo lo que podía por su madre. La duda quedó flotando como un fantasma, haciéndolo tambalear en el borde de la desesperación. Sé que esto es muy duro, pero su madre tiene posibilidades. Si la operamos, podemos hacer algo, continuó el doctor, y sus palabras parecían resonar cada vez más profundo en su corazón. ¿Era realmente su amor lo que dictaba el camino correcto, o era el estoicismo el que debía guiarlo? En su mente, Pedro imaginó a María, a la espera en casa, con su rostro lleno de preocupación. El peso de todos sus sueños, de todas sus risas, recayó sobre sus hombros. «Hágalo», exclamó al fin, e impulsado por la decisión, una mezcla de miedo y valentía. El médico asintió y se retiró rápidamente para coordinar la operación. En ese momento, Pedro sintió una oleada de liberación, como si, al tomar esa decisión, se hubiera sacudido un gran peso de la espalda. Pero su corazón seguía latiendo rápido, cargando la incertidumbre de los pasos que vendrían. «Todo va a salir bien, mami», susurró mientras acariciaba la mano de doña Rosa. Las palabras eran una oración, un mantra que se repetía en su mente mientras la luz del pasillo se desvanecía. Las horas pasaron lentamente. Entre cada tic del reloj y el suave murmullo de las enfermeras, su mente no pudo dejar de pensar en la comunidad. ¿Cómo reaccionarían al saber que la soledad que él había elegido había fallado? Con cada pensamiento, sentía que la vulnerabilidad, ante soledad, se empezaba a formar en un deseo de conexión. Cuando al fin el doctor regresó, sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. La operación fue un éxito. Doña Rosa está en recuperación. Pedro sintió que el mundo estallaba en un torrente de emociones, y por primera vez en meses, una sonrisa genuina brotó en su rostro. Pero, en medio de su alegría, una sombra se hizo evidente. En los últimos días había perdido la conexión con María, y sabía que era hora de restablecerla. Se dirigió a la sala de espera, donde ella aún estaba, con los ojos rojos y una angustia visible. Al encontrarla, se dio cuenta de que no solo había sido su madre quien necesitaba su amor, sino también su esposa. La culpabilidad lo envolvió, pero en esa conexión, había una nueva esperanza. María comenzó, cuando de repente una llamada interrumpió. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje inesperado que lo dejaría sin aliento. «Pedro, necesito hablar contigo. Hay algo que no sabes, algo que cambiará todo». El pulso se aceleró, la incertidumbre de lo que sería esa revelación flotaba en el aire. ¿Qué más podía suceder? El brillo de la pantalla iluminó el rostro de Pedro y, por un instante, ignoró a María. Esa frase final lo atrapó, le robó el aliento. Mantuvo el teléfono frente a él, sus dedos temblaban al buscar la forma de responder. ¿Quién podría ser?, pensó, mientras el latido de su corazón competía con el silencio opresivo del pasillo. «Pedro, contesta», dijo María, su voz temblorosa, rompiendo el trance en el que se encontraba. La preocupación en su mirada hizo que el pulso de Pedro aumentara aún más. «Es un mensaje, algo importante», murmuró, incapaz de apartar la vista del brillo del teléfono. La incertidumbre de lo que vendría la sentía como un frío que le recorría la espalda. «¿De qué se trata?». «Te necesito aquí, ahora mismo», insistió ella, llenando el aire con una mezcla de ansiedad y amor. Pedro sabía que debía priorizarla, pero una parte de él estaba atrapada en la vorágine de preguntas que surgían en su mente. «Lo siento, María, solo necesito un momento», replicó, sin mirar a su esposa. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si en ella pudiera encontrar respuestas a sus temores. Finalmente, con una respiración profunda y la determinación reavivada, tocó la pantalla y abrió el mensaje. «Pedro, soy yo, Ana. No tengo mucho tiempo. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre, y sobre nosotros». Las palabras lo golpearon. Ana, su hermana menor, a quien había perdido de vista tras la muerte de su padre, de repente, era parte de este mare magnum emocional. Su mano tembló, y al leerlo de nuevo, sintió que se caía por un abismo. «¿Sobre nosotros?», murmuró, confundido. Un mar de dudas inundó su mente. ¿Qué había sucedido que su hermana sentía la necesidad de hablar con él?
Recordó aquellos años difíciles, las tiranteses, el silencio que había construido entre ellos. El peso de la familia, ahora más que nunca, parecía un ladrillo en su pecho. «Pedro, ¿estás bien?». María volvió a interrumpir, la preocupación en su voz un eco de lo que él mismo sentía. Con un esfuerzo sobrehumano, guardó el teléfono en el bolsillo, decidido a no dejar que esa conversación lo apartara de ella nuevamente. «No, no estoy bien. Hay cosas que no sé, que creo que debo descubrir», confesó, finalmente levantando la mirada a los ojos de María. En ese instante, su conexión con ella se sentía genuina, pero también sabía que los fantasmas de su pasado estaban llamando desde la distancia. «¿Qué quieres decir?». María dio un paso hacia él, el rostro lleno de una mezcla de amor y calculada preocupación. «A veces, la verdad puede herir más que una herida física, Pedro». Lo sé», respondió él, sintiendo que el giro que había tomado su vida apenas comenzaba a formarse. «Pero necesito entender qué ha pasado. No puedo seguir adelante sin resolverlo». La expresión de María cambió, parecía que la frustración y el miedo se debatían en su interior. «Tu madre está bien. Es lo más importante. Tal vez deberías concentrarte en ella primero. Pero no puedo ignorar lo que siento. Necesito respuestas, María. Y, quizás, esto pueda cambiar todo para los dos». Se dieron cuenta de que su relación también estaba en juego, había cosas que necesitaban ser abordadas, verdades que no podían seguir ignorando. Antes de que María pudiera articular una respuesta, el ruido del pasillo la distrajo. Una enfermera se acercó con una expresión seria, algo en su rostro resonaba con la gravedad del momento. «Disculpen, hay una situación en la sala de recuperación de Doña Rosa. Necesito que ambos vengan conmigo». Pedro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué ha pasado?», preguntó, la voz entrecortada. «Solo acompáñenme». «Es urgente», respondió la enfermera, antes de girar y llevarlos hacia el cuarto. Ambos se miraron, el miedo llenaba el aire, pero había algo más, un llamado a enfrentar la verdad juntos. Pedro tomó la mano de María, y supo que lo que se avecinaba cambiaría todo. Iban a necesitar fuerza, el estoicismo que había invocado antes parecía un peso nuevo a cuestas, pero ahí estaba, unido a su amor. Sin embargo, en su corazón, sabía que la respuesta que buscaba podría estar más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué había descubierto Ana que lo llevaría a enfrentar una nueva realidad? La incertidumbre lo abrumó, y el camino hacia adelante se tiñó de sombras, promesas y secretos que estaban listos para ser revelados. El corazón de Pedro retumbaba en su pecho mientras seguían la figura de la enfermera por el pasillo vacío. Cada paso era más inquietante que el anterior, como si la gravedad del momento los llevara a un precipicio. La mente de Pedro giraba en torno al mensaje de Ana, buscando respuestas que parecían tan lejanas como el rostro de su madre. Cuando llegaron a la sala de recuperación, el ambiente se volvió aún más tenso. El resplandor de las luces frías se reflejaba en los rostros de los médicos y enfermeras, que se movían con una calma profesional, aunque sus miradas se cruzaban frecuentemente con una seriedad que Pedro no podía ignorar. «¿Qué está pasando?». «¿Dónde está mi madre?», preguntó, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. María apretó su mano con fuerza, como si intentara anclarlo a la realidad, pero Pedro sentía que todo se desmoronaba. «No se preocupe, Doña Rosa está siendo atendida», respondió la enfermera, con una tranquilidad que se sentía casi fuera de lugar. «Los médicos solo están evaluando su condición tras la cirugía. Necesitamos un momento». Pedro dejó escapar un suspiro, pero su mente no podía calmarse. Cada segundo que transcurría le parecía una eternidad, y se preguntaba qué sucedería si no salía bien. ¿Cuántas más de esas conversaciones difíciles tendría que afrontar hoy? María, notando su malestar, lo miró a los ojos y le dijo: «Tranquilo, corazón. Necesitamos mantener la fe. Ella es fuerte. Y podremos enfrentar cualquier cosa juntos». Pero sus palabras, aunque reconfortantes, no disiparon la sombra de inquietud que lo envolvía. «María, no puedo seguir ignorando a Ana. Si hay algo que necesita ser resuelto, que se me ha ocultado, debo saberlo. ¿Y si eso tiene que ver con mi madre?». Las palabras salieron de su boca más como una súplica que una declaración de intenciones. El caos de su vida parecía entrelazarse con la salud de su madre y sus recuerdos de familia, todo un rompecabezas perdido. En un momento de silencio, una puerta se abrió, revelando a un médico con una expresión grave y cansada. Pedro sintió que el mundo se detenía mientras el doctor se acercaba,
preparándose para pronunciar palabras que podrían cambiarlo todo. Buenas tardes, soy el doctor Sevilla, comenzó, y Pedro supo que el momento había llegado. Tuvimos algunos contratiempos durante la operación. Su madre está estable, pero queremos monitorearla de cerca. Necesitaremos responder algunas preguntas sobre su historial médico. El alivio flotó por un instante en el aire, solo para ser reemplazado de inmediato por el peso de lo que el doctor había dicho. Contratiempos, murmuró Pedro, una pregunta a medio camino entre la incredulidad y el miedo. Ella es fuerte, Pedro. Lo superará, le aseguró María, pero las palabras del médico aún reverberaban en su mente. Gracias, doctor. ¿Cuándo podré hablar con ella?, preguntó, sabiendo que necesita contener sus emociones para ser fuerte. No puedo garantizar un tiempo específico, pero le prometo que le informaremos en cuanto haya novedades, dijo, ofreciendo un breve y amistoso gesto antes de regresar por donde había venido. La sensación de impotencia hizo que el estómago de Pedro se retorciera, y sin pensar, sacó el teléfono de su bolsillo y miró de nuevo el mensaje de Ana. Decidió que, pese a la situación, no podía esperar más. La verdad que su hermana ofrecía, su deseo de conectar con el pasado, le parecía más urgente que nunca. Esto no se puede quedar así, declaró, con una determinación que apenas se ocultaba el miedo que sentía. No puedo ignorar lo que nos divide. Necesito buscar a Ana. María sintió la firmeza en su voz y, a pesar de sus reservas, asintió. Entonces lo haremos juntos. Pero primero, asegúrate de que mamá esté bien. Pedro la miró a los ojos y sintió que, mientras ambos se paraban al borde del miedo y el descubrimiento, su fortaleza estaba en unirse. El teléfono vibró de nuevo en su bolsillo, y su corazón latió con fuerza al pensar que podía haber más revelaciones. Acechando, listas para cambiar el rumbo de sus vidas. Lo que sea que tenga que enfrentar, lo haré, pensó Pedro con determinación. Pero, en el fondo de su corazón, sabía que el viaje hacia la verdad podría traer consigo más oscuridad de la que había anticipado, y justo cuando esa idea se asentó en su mente, una luz repentina iluminó su teléfono nuevamente, mostrando que Ana había enviado otro mensaje. ¿Qué más había que descubrir? Pedro respiró hondo, tratando de controlar la avalancha de emociones que lo amenazaba. Con manos temblorosas, desbloqueó su teléfono y leyó el último mensaje de Ana: necesitamos hablar. Hay cosas que no te he contado sobre mamá y nuestra familia. El eco de las palabras de su hermana resonó en su mente como un tambor lejano, cada golpe empujándolo hacia la verdad que había estado buscando. Inmediatamente sintió una mezcla de incertidumbre y ansiedad que hizo que su corazón latiera más rápido. María lo observaba, notando el cambio en su expresión. ¿Qué dice?, preguntó, un hilo de preocupación en su voz. Es sobre mamá y mí, Pedro murmuró, sintiendo que la angustia comenzaba a escurrirse por su voz. Ana parece tener respuestas que yo no tengo. El rostro de María se iluminó con una mezcla de apoyo y temor. Está bien, Pedro. Si esto es lo que necesitas, podemos buscar a Ana. Pero primero, intentemos averiguar sobre tu madre. Tal vez los doctores sepa algo más. Pedro asintió, aunque su mente estaba dividida entre la necesidad de conectar con Ana y el deseo de saber sobre su madre. Tras un breve silencio, miró de nuevo la puerta por donde había salido el médico. Voy a preguntar. Tal vez puedan darnos una idea de cuándo podremos verla. María lo siguió, su mano aún entrelazada con la de él, brindándole un pequeño consuelo mientras cruzaban la sala. La enfermera, que había estado organizando algunos documentos, levantó la vista cuando se acercaron. ¿Algo más que necesiten? Queremos saber sobre mi madre, dijo Pedro, intentando mantener la voz firme. El doctor Sevilla nos mencionó que mi madre estaba estable, pero necesitamos saber más sobre su condición. La enfermera hizo una pausa, mirando de nuevo los registros. Permítame un momento, respondió, mientras buscaba en la pantalla frente a ella. Sus ojos se anotaron en un archivo, y Pedro sintió que el aire se volvía denso en su pecho. Podrá hablar con nosotros en breve, insistió, más ansioso ahora. La enfermera alzó la mirada, mostrando una expresión que Pedro no pudo interpretar. El doctor le avisará en breve. No hay novedades alarmantes, pero todavía estamos esperando algunos resultados adicionales. Siento no poder decir más. ¿Y eso es bueno o malo?, murmuró Pedro, sintiendo cómo la esperanza y la preocupación luchaban entre sí en su interior. La enfermera mantuvo el silencio, y eso fue lo más desesperante de todo. Con un suspiro resignado, decidió que no podía esperar más por Ana. Voy a salir a buscarla, anunció de repente.
María lo miró con preocupación, pero él se sintió decidido. No puedo quedarme quieto, necesito respuestas. Hasta que sepa cómo está mamá, no puedo pensar en otra cosa. Está bien, yo te acompaño, dijo María rápidamente, intentando mantener la calma en su voz. Pero, en su interior, ambos sabían que esta búsqueda no sería fácil. Mientras se dirigían a la salida del hospital, la preocupación se transformó en una mezcla de determinación y miedo. El pensamiento sobre lo que Ana podría revelar pesaba cada vez más en su mente, como un secreto oculto que había estado carcomiendo sus recuerdos. El camino hacia el encuentro con su hermana se llenó de preguntas. ¿Qué más sabía ella sobre su madre? ¿Qué secretos de familia estaban a punto de salir a la luz? Se cuestionó Pedro. El aire fresco del exterior le golpeó la cara mientras se alejaban del hospital. Ana siempre ha tenido esa capacidad de ver lo que nosotros no, pero, ¿he sido lo suficientemente valiente para aceptar lo que venga?, se preguntó Pedro. Su corazón latía con fuerza, anticipando el inevitable choque que se avecinaba. Al acercarse a la esquina, su teléfono vibró una vez más. Se detuvo en seco, los latidos resonando en sus oídos. Ana había enviado otro mensaje: no puedo esperar más para decirte la verdad. Y no soy la única que tiene secretos. Sus ojos se abrieron como platos y, en ese instante, supo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. ¿Cuál sería el costo de la verdad y qué secretos compartidos podrían obligar a toda su familia a enfrentarse a su pasado de una vez por todas? El viento frío soplaba alrededor de Pedro y María mientras avanzaban por la acera, el mensaje de Ana aún vibrando en su mente como un eco insistente. No soy la única que tiene secretos. La frase lo seguía, promesas de revelaciones ocultas que podrían desmantelar todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Estás bien, Pedro?, preguntó María, rompiendo el silencio que se había apoderado de ellos. Su voz era suave, como el roce de una brisa serena, pero Pedro podía sentir su ansiedad. No lo sé, suspiró él, dándose cuenta de que se había detenido en seco. Las luces de la calle parpadeaban débilmente en la penumbra, creando sombras danzantes en sus rostros. Tengo miedo de lo que pueda descubrir. Lo que sea que Ana tenga que decir puede que no me guste. María lo miró intensamente, sus ojos llenos de comprensión. A veces, lo que tememos más es lo que realmente necesita ser sagrado en nuestra vida. La verdad puede ser liberadora, aunque cueste aceptarla. Pedro sintió que una duradera tensión se formaba en su pecho. Las palabras de su hermana resonaron en su mente, una mezcla de esperanza y desconfianza. Sí, pero ¿y si lo que descubro cambia todo, incluso cómo veo a mamá? Eso puede ser cierto, pero no controlarás lo que pasa, dijo María, entrelazando sus dedos con los de él nuevamente. Lo que debemos hacer es enfrentar lo que venga juntos. No estás solo en esto. Eso le dio un pequeño respiro. Pedro dejó escapar un suspiro, dejándose llevar por la corriente de sus pensamientos. Tenía que encontrar a Ana pronto. Las preguntas giraban frenéticamente en su cabeza, cada una más inquietante que la anterior. ¿Cuánto pudo haber estado oculto y por qué? Al girar en la esquina, los recuerdos de su infancia volvieron a atormentarlo. Imágenes de risas familiares y momentos felices que se desgastaban ante la idea de que quizás todo había sido una ilusión. Se percató de que la vida de historias familiares difíciles era como un hilo frágil que una vez cortado podría deshacer todo el tejido de lo que habían compartido. Voy a llamarla, decidió, sacando su teléfono del bolsillo una vez más. Con cada tono que sonaba, su ansiedad crecía. La segunda llamada fue la correcta. El corazón de Pedro latía con fuerza mientras escuchaba el sonido de la línea ocupada. ¿Quién puede estar ocupando su teléfono?, murmuró. La ansiedad se volvía insoportable. Marató el número una vez más, esta vez con desesperación, y finalmente, a la tercera llamada, escuchó la voz familiar de Ana. Pedro. ¿Dónde estás? He estado esperando tu llamado, exclamó Ana, de una manera que a Pedro le pareció casi urgente. Estoy afuera del hospital. ¿Podemos vernos? La idea de ver a Ana, de enfrentar la montaña de secretos, le hacía sentir un torbellino en el estómago. Sí, claro, tengo algo muy importante que decirte. Te esperaré en el café de la esquina. Pero por favor, ven rápido, dijo Ana, con un tono que hizo que el corazón de Pedro se hundiera. Ya voy, ahora mismo, respondió, antes de colgar. Se volvió hacia María, quien observaba atentamente. Voy a ver a Ana, dijo Pedro, tratando de transmitir más seguridad de la que sentía. María le dio un ligero empujón, animándolo a avanzar. Entonces, ve.
Yo te esperaré aquí. Comenzó a caminar, cada paso pesado con el peso de la incertidumbre. Entró en el café y el aroma del café recién hecho se mezclaba con la sensación de nerviosismo. Sus ojos encontraron rápidamente a Ana, sentada en una mesa en el fondo, con su mirada fija. Ana alzó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, Pedro sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué iba a revelar? Estaba realmente preparado para escuchar, los segundos parecían convertirse en minutos mientras se acercaba a ella. El murmullo del café se tornó distante, y el suspenso era casi insoportable. Cuando Ana alzó una mano, un ligero temblor recorrió su cuerpo. Pedro, hay algo que debes saber. Es hora de que enfrentemos la verdad. La determinación se convirtió en una oleada de pánico en su interior. Pedro sabía que había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. La verdad que aparecía en el horizonte era como una tormenta que prometía arrastrarlo a aguas desconocidas. ¿Sería capaz de sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? El café iluminado suavemente se convirtió en el escenario de un duelo emocional. Pedro se sentó frente a Ana, sintiendo la tensión que colgaba en el aire. No era solo el café el que estaba caliente, sino también la urgencia de la conversación que estaban a punto de tener. Ana dejó caer la mirada sobre su taza antes de hacer una pausa que pareció llenarse de significado. Pedro, todo lo que hemos vivido, todo lo que conocemos. Su voz tambaleó, y Pedro vio cómo su garganta se cerraba. Hay cosas que nunca he podido contarte. Cosas que nuestra madre me pidió que guardara en secreto. Pedro sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, su tono un híbrido entre la mente racional y el corazón que ardía de frustración. Era por tu propio bien, respondió Ana, alzando los ojos con una determinación renovada. Sabía que lo que te diría cambiaría todo. Que te haría cuestionar, no solo a mamá, sino a mí también. No quería que sufrieras. La imagen de su madre, siempre tan perfecta, tan fuerte, tambaleó en la mente de Pedro. ¿Qué podría haber hecho que justificara un secreto tan profundo? Su respiración se volvió irregular, y la incomprensión lo llevó a morderse el labio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es tan urgente? La voz de Pedro temblaba, pero él no podía detener las preguntas. La incomodidad se expandió como una sombra, llenando el espacio entre ellos. Ana respiró hondo, como si estuviera conteniendo no solo sus palabras, sino la verdad misma. Porque creo que es hora de que dejes de vivir en la oscuridad. Te mereces saber quién es realmente nuestra madre y hasta dónde se extienden sus secretos. Pedro sintió un escalofrío recorrer su columna. Se acordó de noches de infancia llenas de cuentos y abrazos, pero ahora esos recuerdos parecían brillar con un matiz diferente, como un cuadro que ha sido retocado con tragedia. ¿Qué es lo que hay que descubrir?, se encontró preguntando. Sus ojos, fijos en Ana, reflejaban tanto miedo como esperanza. Tu madre no es quien crees que es, Ana dijo finalmente, sus palabras llevaban el peso de todo lo que no habían compartido. No es solo tu madre, Pedro. Hay más que nos vincula de lo que hemos creído. Pedro sintió el aire en sus pulmones, como si se hubiera quedado sin él. ¿Qué quieres decir? Hay un mundo que no hemos explorado, una familia que ha estado perdida. Y lo que hay detrás de esos secretos, es algo que podría construir todo o destruirlo. La voz de Ana, aunque firme, estaba salpicada de miedo. Era una verdad tan grandiosa que Pedro apenas podía comprenderla. Mientras ella hablaba, uno de los clientes del café pasó junto a ellos, llevándose el sonido de su conversación como una sombra que se esfuma. Las miradas ajenas apenas llegaban a tocar el núcleo de lo que realmente significaba para ellos. En ese instante, ellos eran el centro del universo, y todo se desvanecía a su alrededor. Pedro asintió, incapaz de articular una respuesta. Las palabras de Ana retumbaban como campanas en su cabeza, y cada campanada anunciaba un cambio, una sacudida a la vida que conocía. Las visiones de su madre, risas y caricias, ahora parecían enredadas en un laberinto del que no sabía cómo escapar. ¿Y qué hacemos ahora?, finalmente preguntó, la voz apenas un susurro. Ana lo miró a los ojos, la determinación brillando a través del temor. Debemos enfrentarlo juntos. No podemos quedarnos inmóviles. Lo que venga será difícil, pero es tiempo de que sepamos la verdad, por dura que sea. La tormenta que había previsto de pronto se tornó real. ¿Podría enfrentar lo que se venía? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, sintió que su teléfono vibraba en la mesa. Era un mensaje de María: estoy preocupada. ¿Todo bien?
Pedro se encontró atrapado entre dos mundos, uno acorde a la vida y la familia que había conocido y otro que amenazaba con cambiarlo todo. ¿Estamos listos para esto?, se preguntó en voz alta. Ana asintió, pero no pudo evitar esconder la mirada tras un velo de incertidumbre. Pedro sintió que el futuro se deslindaba ante él, y mientras los segundos se estiraban, supo que se encontraba en la antesala de un viaje que podría llevarlo a descubrir no solo quién era su madre, sino quién era él realmente. La pregunta permanecía suspendida en el aire, un eco que aún necesitaba respuesta. ¿Sería la búsqueda de la verdad un alivio o su condena? La opacidad de la incertidumbre se llenaba de posibilidades, mientras él y Ana se preparaban para lo que vendría. El mundo que conocían estaba a punto de cambiar, pero una luz tenue brillaba en el horizonte. Pedro se preparó, sabiendo que la revelación finalmente estaba a punto de desvelarse. La conversación en el café se tornó en un vórtice de emociones. Ana y Pedro se miraron, cada uno en un abismo de pensamientos y temores. De repente, el café no era más que un refugio, un lugar seguro que parecían estar a punto de dejar atrás. Pedro se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el viento helado golpeándole en el rostro. ¿Y si no estamos preparados para lo que venga? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera contenerla. Un desasosiego recorrió su cuerpo al pensar en lo desconocido. Siempre estamos preparados, respondió Ana, aunque en su voz había un ligero temblor. La verdad puede ser aterradora, pero es nuestra. Pedro respiró hondo, sintiendo el aire denso y caliente. Las palabras se confundían en su mente mientras consideraba sus opciones. La imagen de su madre con una sonrisa radiante y la calidez de su abrazo contrastaba con la inminente oscuridad que prometía llegar. Un verdadero enigma se desataba ante él, difícil de resolver. No puedo enfrentarlo solo, dijo finalmente. Su voz era un eco de vulnerabilidad. Ana sonrió suavemente, tocando su mano. No tienes que hacerlo. Estamos juntos en esto. Sus ojos brillaban con una mezcla de fuerza y temor. Justo cuando la conversación parecía encontrar un camino, el teléfono de Pedro vibró nuevamente, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de texto que simplemente decía: «Mamá quiere hablar contigo». Su corazón dio un vuelco. Era el mensaje que temía recibir, y la oportunidad que sus instintos le decían que debía ignorar. ¿Era el momento de enfrentarse a su madre, o ya estaba asomándose a un laberinto sin salida? «Pedro, ¿qué pasa?». La voz de Ana le sacó de su trance. «Es mi madre», murmuró mientras leía el mensaje de nuevo. «Quiero que hablemos». Las palabras parecían girar en su mente, como si lo llamaran al fondo de un océano oscuro. «Quizás sea el momento de enfrentarte a ella», sugirió Ana, apretando su mano con fuerza. «¿Y si solo me deja con más preguntas?». Pedro dejó caer la cabeza. Sabía que esta conversación era inevitable, pero la idea de desenterrar más secretos le provocaba náuseas. «Puede que sí, pero también puede que descubras lo que necesitas. La verdad puede ser liberadora». Ana hablaba con una voz que trataba de infundirle valor, pero la semilla del miedo echaba raíces en su pecho. La imagen de su madre emergió en sus pensamientos, una mujer fuerte, pero también una chica que había ocultado un mundo de secretos. ¿De qué me estará hablando? ¿Qué otro secreto puede haber?, se preguntaba, dándose cuenta de que cada posible respuesta se convertía en un nuevo dilema. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció Ana, su mirada comprometida. Pedro la miró, ansioso por la idea de no estar solo. «Sí, por favor», respondió. La decisión fue una ola que arrasó con sus miedos. Juntos, enfrentarían lo que sea, juntos, buscarían la verdad. Antes de levantarse, Pedro sintió como el café, que antes fue un refugio, se convirtió en un punto de partida. «Es solo una conversación, debo recordar que tengo a Ana conmigo», pensó, dejando que esa certeza lo envolviera como una manta. Al salir del café, una ráfaga de aire fresco les recibió. El anhelo por saber, descubrir y enfrentar la verdad era un impulso que lo empujaba hacia adelante. Mientras se alejaban, Ana le tomó de la mano, como si esa conexión pudiera mitigar la ansiedad que recorría sus cuerpos. Sin embargo, el futuro aún era incierto, y antes de llegar a casa, Pedro pudo ver en la distancia una sombra que conocía demasiado bien. Sin embargo, era un reflejo del pasado que ya no podría regresar. La verdad estaba a punto de desnudarse, y el mensaje de su madre apenas era el preludio. «¿Crees que estará dispuesta a hablar?», preguntó Pedro, su voz teñida de nervioso anhelo. «Es el único modo de saberlo». La respuesta de Ana resonó en sus oídos, como un mantra que lo empujaba hacia lo inevitable.
El momento de la verdad se acercaba. Con cada paso hacia la casa, la tensión se palpaba en el aire, un hilo tenso que podía romperse en cualquier instante. Pero había una chispa de esperanza en su pecho. Tal vez, solo tal vez, confrontar la verdad les conduciría a un camino inesperado de redención, sanación y conexión. Estoy listo, se dijo Pedro, tomando aire profundamente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Al dar el último paso hacia la puerta de su hogar, una única pregunta llenó su mente: ¿qué secretos enfurecidos emergerían de las sombras? La puerta de la casa se alzó frente a ellos como un umbral hacia la incertidumbre. Pedro sintió un nudo en el estómago, mientras las imágenes de momentos pasados afloraban a su mente. Su madre había sido su guía, su apoyo, pero también un enigma que había tejido una red de secretos. Miró a Ana, que mantenía su mano apretada con firmeza, como si su propia fuerza pudiera sostenerlo frente a lo que estaba a punto de desvelarse. ¿Y si ella no quiere hablar? La pregunta brotó de su corazón, un reflejo de su miedo más profundo. Entonces haremos lo que tengamos que hacer, respondió Ana con determinación. Pero al menos sabremos. Eso es lo que importa. Pedro asintió lentamente. Había algo en la forma en que Ana hablaba, un fuego que lo empujaba hacia adelante. Abrió la puerta, y el crujir de la madera resonó en la casa vacía. Los recuerdos se desbordaron, la risa compartida con su madre, las peleas que habían dejado cicatrices profundas. Mamá se atrevió a susurrar mientras cruzaban el umbral, pero la voz quedó atrapada en su garganta. El aire se sentía pesado, denso, a medida que se acercaban al salón, una luz tenue iluminaba el espacio. Su madre estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Al verla, un mar de emociones arrasó a Pedro. El amor que sentía por ella se entrelazaba con la ansiedad y la incertidumbre. Este era el corazón de su tormenta personal. «Hola, Pedro», dijo su madre, como si lo hubiera estado esperando desde hace tiempo. Su voz sonaba suave, casi nostálgica. «Hola, mamá», respondió Pedro, buscando su mirada. «Recibí tu mensaje». «Lo sé». Su madre respiró hondo y bajó la cabeza. «Hay cosas que necesito contarte. Cosas que guardé en lo más profundo por mucho tiempo». Ana se quedó un paso atrás, respetando el espacio, pero Pedro sintió su presencia como un ancla. Sin ella, no habría tenido la valentía para enfrentar esa conversación. Pedro se sentó enfrente, sintiendo que los recuerdos y las palabras estaban a punto de chocar. «¿Qué es lo que no me has dicho?». La pregunta salió de su boca como un susurro quebrado. Temía lo que pudiera descubrir, pero necesitaba saberlo. Su madre levantó la mirada, y en ese instante, una sombra cruzó su rostro. A veces, las decisiones que tomamos para proteger a nuestros seres queridos pueden ocasionar más daño que bien. Su voz temblaba y Pedro pudo ver que estaba luchando con sus propias emociones. Pedro sintió como la angustia empezaba a manifestarse en su pecho. «¿A qué te refieres?». La inquietud crecía, cada palabra que no sabía entrever era un paso más hacia el abismo de lo desconocido. «Sobre tu padre, y sobre lo que sucedió cuando eras pequeño». La frase flotó en el aire, pesada, llena de años de silencio. Pedro sintió que el aire se le escapaba. Un torrente de preguntas afloró. ¿Qué? ¿Qué pasó con él? La confusión y la impaciencia comenzaban a mezclarse en su voz. Cada palabra suya lo acercaba más al precipicio en el que habían estado al borde con Ana. El silencio se instaló por un momento, pesado y cargado de emociones no dicha. Ana observaba, observando cada gesto, cada fracción de segundo. Era como si ella entendiera que lo que estaba a punto de revelarse podía cambiar la vida de Pedro para siempre. «Escucha, querido, todo lo que hice, lo hice por amor», le respondió su madre, pero el eco de sus palabras parecía distante, como un murmullo en el fondo de un túnel. Pedro logró sostener su mirada, sintiendo que el momento se deslizaba entre sus dedos. ¿Por amor? ¿Acaso a base de secretos? ¿Eso es amor? La rabia se enredaba en su voz, preguntándose si podía seguir escuchando. Sin embargo, mientras la conversación progresaba, una verdad devastadora y surrealista se avecinaba, como una tormenta en el horizonte. Pedro sabía que perdería su inocencia en el proceso, pero ser empujado al abismo de los secretos era el único camino hacia la verdad. «Sigo sin entender», murmuró, su corazón palpitando más rápido. Pero justo cuando estaba a punto de escuchar lo que su madre tenía reservado, el sonido del timbre de la puerta interrumpió el momento. Las miradas se entrelazaron, llenas de inquietud y temor.
¿Quién puede ser?, preguntó Ana, rompiendo el silencio. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El momento de la revelación parecía estar en suspenso. ¿Deberíamos contestar? Ana le miró, pero ya era demasiado tarde para retroceder. No sé si estoy listo para más sorpresas, dijo Pedro, consciente de que había algo más en juego, algo que podía llevar sus secretos aún más lejos de lo que había imaginado. Una idea inquietante asomó en su mente. ¿Sería ese timbre la puerta a otra verdad que estaba al borde de desplomarse sobre él? La puerta se abrió, y ante Pedro y Ana apareció un rostro familiar, pero también asombroso. Era Ana, su hermana, con los ojos desenfrenados y un aire de urgencia. No se queden ahí. Tienen que escucharme, decía con voz temblorosa, y Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdad inminente se estaba convirtiendo en un torbellino de emociones, tanto que no sabía si deseaba saber más o regresar a la calma de antes. ¿Qué sucede, Ana?, preguntó su madre, pero las palabras parecían flotar en el aire, repletas de tensión. Ana abrió la boca, pero Pedro, aún atrapado entre la realidad y la confusión, se adelantó y se acercó a su hermana. La conexión entre ellos ya no era solo de sangre, sino de desafíos compartidos. Mirarla a los ojos hizo que su corazón latiera con fuerza. «Nos estabas hablando sobre papá», casi suplicó Pedro. «No hay tiempo», interrumpió Ana, con la voz entrecortada por el miedo. «Hay cosas más importantes que descubrir. He estado hablando con mamá y venía a explicarles, hay algo que puede cambiar todo lo que han creído». «¿Qué puede ser más importante que la verdad sobre nuestro padre?», preguntó su madre, su voz resonando como un eco de recuerdos perdidos. El silencio que siguió fue pesado, e incluso la luz del salón pareció oscurecerse. «No puedo explicarlo todo aquí. Necesito que me sigan», dijo Ana, su urgencia llenando la habitación. Pedro intercambió miradas con su madre. Todo lo que habían evitado estaba llamando, y una gran ola de incertidumbre se avecinaba. Se dirigieron fuera de la casa. El aire fresco les dio un soplo de claridad mientras Ana los guiaba hacia un lugar que Pedro nunca había pensado que podría ser importante. La distancia entre ellos era corta, pero las emociones en su interior estaban encadenadas por secretos frágiles. «Tengo un viejo diario, un diario que aún no he compartido», Ana empezó, el rostro iluminado por la luz de la luna. «Fue de papá, y contiene las respuestas que nos han sido negadas. Todo lo que mamá nunca quiso que supiéramos porque no me dijiste antes». La frustración estaba apareciendo en la voz de Pedro. «¿Por qué es ahora tan importante?». «Porque aunque todo este tiempo he vivido con el miedo de abrir viejas heridas, sé que ahora debería haberse hecho. No podemos seguir viviendo en una mentira. Cada día que pasa, es un día más que nos quita la oportunidad de conectar de verdad». Esa declaración resonó en el corazón de Pedro, como una campana que anunciaba no solo la verdad, sino también la oportunidad de sanar. «¿Dónde está el diario?», preguntó, su voz más firme. Ana los llevó a un parque cercano donde, jugando en la hierba, sus recuerdos de infancia emergieron, pero, para su sorpresa, no había alegría, sino un profundo anhelo por la conexión que habían perdido. «Lo guardé en un viejo baúl en el cobertizo», dijo Ana, su mirada se posó en el cielo estrellado. «Es tiempo de que todos enfrentemos la verdad. Y debemos hacerlo juntos». Llegaron al cobertizo. La puerta estaba cubierta de polvo como las heridas no sanadas del pasado. Mientras Ana abría el baúl, un rayo de luz iluminó sus rostros. Los tres intercambiaron miradas nerviosas y Pedro sintió que el aire se volvía pesado una vez más. «¿Listos para el descubrimiento?», preguntó Ana mientras destapaba el baúl, que crujía bajo el peso de su historia. El diario repleto de páginas amarillentas y palabras garabateadas se presentó ante ellos. Era el último eslabón que necesitaban para descifrar el enigma familiar. «Leámoslo juntos», propuso Pedro, y, a pesar del miedo que aún lo abrumaba, sentía que era el momento de dejar los secretos a un lado y abrazar la verdad tal y como era. La luz del día comenzaba a filtrarse entre las nubes, como si la esperanza misma se sintiera alentada ante su decisión. El ciclo de dolor y distancia estaba a punto de romperse. Se sentaron en el césped, así, juntos, como familia. Pedro abrió las páginas, y las palabras empezaron a cobrar vida. Las historias del pasado los arrastraron a un viaje que nunca imaginaron. Un viaje que finalmente traería unión y comprensión. En cada revelación, cada rayo de verdad, pequeños fragmentos de su historia se reunían, ayudándolos a sanar viejas heridas. «Esto es solo el principio», susurró Ana, mientras Pedro leía las primeras líneas del diario. «La familia es nuestro verdadero hogar, y es en la conexión donde hallamos nuestra fuerza.
No olviden que las verdades, aunque dolorosas, pueden liberarnos. El eco de esas palabras llegó a sus corazones. La emoción al liberarse en el aire y finalmente se dieron cuenta de que la unión fraternal y familiar era la salvación que habían estado buscando. De eso se trataba el estoicismo, de enfrentar la vida con amor, valor y sobre todo, honestidad. Mientras Pedro cerraba el diario, miró a Ana y su madre. A partir de ahora, seremos un nosotros, dijo con una sonrisa llena de luz que iluminaba la oscuridad que había estado cargando, y en ese momento, pedacitos de amor, esperanza y unidad llenaban el aire, abrazándolos con la calidez del entendimiento y la paz. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir viendo más relatos inspiradores, es tu momento de suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más para unirte, y asegúrate de darle un like ahora, ayuda mucho al algoritmo. Comenta abajo tus sentimientos y reacciones sobre este final emotivo. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Tu apoyo hace la diferencia.